Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre el método dinámico en bioreactores. Y bueno, existen diversos métodos para la determinación de la velocidad de transferencia de oxígeno, entre los cuales se encuentra el método dinámico, el balance de masa en la fase gaseosa y otros métodos. Pero el más factible, debido al costo de operación en comparación con los otros, es el método dinámico. Este se basa en un balance en fase estacionaria de oxígeno, el cual se ocupa para determinar el coeficiente de transferencia global de oxígeno, que en este caso se representa como KLA. Este método analiza el cambio dinámico en la concentración de oxígeno disuelto cuando hay un cambio rápido en la concentración de oxígeno en la entrada. Este proceso se lleva a cabo de la siguiente forma. Nosotros en determinado punto vamos a dejar de pasar oxígeno en el medio de cultivo. ¿De qué forma? Ya sea introduciendo nitrógeno como gas limpiador o parando el flujo de oxígeno. Por lo tanto, de manera gráfica se puede visualizar de esta forma. En este punto nosotros ya dejamos de oxigenar el caldo y por lo tanto hay un descenso en la concentración de oxígeno disuelto. Este es representado por T0. Posteriormente reoxigenamos el caldo y por lo tanto se puede visualizar el incremento de la concentración de oxígeno disuelto en función del tiempo. Para este método es importante que la concentración de oxígeno permanezca mayor a la concentración crítica, para que la velocidad de consumo de oxígeno de las células sea independiente al oxígeno existente en el sistema. Bueno, una vez explicado de qué se trata el método dinámico, procederemos a la realización de un ejercicio, el cual estará escrito en esta parte. Y bueno, dice, en un proceso de fermentación aerobia se cultiva a Saccharomyces cerevisiae cuando la población se encuentra en plena fase logarítmica. Se desarrolla el método dinámico para determinar la velocidad de consumo de oxígeno poblacional, la velocidad de consumo de oxígeno específica y el coeficiente global de transferencia de oxígeno. Las lecturas reportadas por el electrodo de oxígeno disuelto durante la prueba son estas, en las cuales en esta columna está el tiempo en segundos y la concentración de oxígeno disuelto de esta parte. Tome en cuenta que el aire se agregó a una temperatura de 28 grados Celsius, a una presión de 1.6 atmósfera y que la concentración celular durante el experimento es de 17.5 gramos sobre litros. Considere que la concentración de saturación de oxígeno en el caldo es 88% de lo alcanzado en agua pura a las mismas condiciones de temperatura y presión. Estos son los datos que se muestran en el ejercicio y si nosotros los llevamos a tabulación, se va a obtener un gráfico de la siguiente manera, en la cual nos permite visualizar la fase 1 que corresponde a la fase de desoxigenación que va de este punto a este y posteriormente una fase 2 que corresponde a la reoxigenación que va de este punto a este. Entonces, si nosotros llevamos a Excel estos datos, vamos a obtener un gráfico de esta forma. Algo que hay que recalcar es que en el ejercicio nos dice que la concentración de saturación del oxígeno en el caldo va a ser el 88% de la concentración de saturación de oxígeno en el agua. Esta siempre va a ser menor al agua debido a la presencia de solutos. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer el cálculo de la concentración de saturación de oxígeno en agua para posteriormente obtener los datos de la concentración de saturación de oxígeno. Para calcular esta se hace el uso de la siguiente fórmula. En la cual nos referimos a la presión total, a la fracción molar de aire y la constante de Henry. La presión total, como dice el ejercicio, va a ser referente a esta y la constante de Henry se saca en tablas conforme a esta temperatura. Entonces, sustituimos.
procedemos a hacer el cálculo, el cual nos va a dar un valor de 0.013 Una vez que obtenemos este valor, procedemos a sustituir en esta ecuación, en la cual y vamos a obtener el valor de la concentración de saturación de oxígeno en el caldo de 11.68 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, este valor nos va a representar nuestro 100% y vamos a proceder a hacer las correspondientes reglas de 3 para cada uno de estos valores y obtener los valores reales. Una vez obtenido el valor de la concentración de oxígeno de saturación en el caldo, este valor nos va a representar el 100%. Por lo tanto, para cada una de nuestras concentraciones en los determinados tiempos, vamos a hacer el uso de una regla de 3 para obtener los valores en kilogramos sobre metro cúbico. Así que para el valor de al tiempo 0, tendríamos que el 100% es igual a 11.68 por 10 a la menos 3 de kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, mi 72.3% sería igual al valor de 8.44 por 10 a la menos 3 de kilogramos sobre metro cúbico. Y así sucesivamente haríamos el cálculo para cada una de las demás concentraciones. Una vez obtenidos estos datos, procedemos a realizar el cálculo de la velocidad de consumo de oxígeno específica y la velocidad de consumo de oxígeno poblacional. Por lo tanto, procedemos a identificar la fase 1, que va desde el tiempo 15 hasta el tiempo 135. Esto corresponde a la parte de desoxigenación. Y del tiempo 150 a 210, la reoxigenación. Ahora haremos el análisis de la desoxigenación, o mejor conocida como el corte de aireación. La cual, si la representamos de manera matemática, queda como y si la resolvemos, nos quedaría que
donde tenemos que esto nos representa la ecuación de la línea recta, donde la concentración de oxígeno disuelto pasa a ser Y, esto igualado por la velocidad de consumo de oxígeno poblacional, que sería nuestra pendiente, por el tiempo, que sería X, más B. Por lo tanto, lo que haremos a continuación es la tabulación de cada uno de nuestros datos de esta forma, para que cuando se realice la regresión lineal nosotros podamos obtener el valor de M, que resulta ser la velocidad de consumo de oxígeno poblacional. Bueno, una vez mencionado lo anterior, procedemos a realizar cada una de las diferencias en X y en Y. Es decir, para esta primera columna lo que hicimos fue restar 30 menos 15, nos va a dar 15, y 7.83 por 10 a la menos 3 menos 8.44 por 10 a la menos 3. Una vez obtenido cada uno de estos valores, procedimos a hacer la regresión lineal, la cual nos dio una R cuadrada de 0.9997 y una pendiente de menos 6.067 por 10 a la menos 5. Sin embargo, este menos nos indica que la línea va descendiendo, por lo cual tomaremos este valor como positivo. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, ¿en qué unidades queda esta M? Bueno, procedemos a hacer el análisis dimensional, la cual, al estar representado por CL2 menos CL1 sobre el tiempo, nos va a quedar en kilogramos sobre metro cúbico por segundo. Entonces, bien, el valor de la velocidad de consumo de oxígeno poblacional es 0.5. Para hacer el cálculo de la velocidad de consumo de oxígeno específica, realizamos lo siguiente. Dividimos la velocidad de consumo poblacional de oxígeno sobre la concentración celular. Sustituimos los datos, que nos quedaría de la siguiente forma. Aquí realizamos una conversión para convertir los metros cúbicos a litros y así poder eliminarlos. Por lo tanto, el valor de la velocidad de consumo de oxígeno específica nos quedaría de 3.46 por 10 a la menos 9 kilogramos sobre gramos de células por segundo. Ahora, para el cálculo de KLA utilizaremos la fase 2, que también se conoce como la reoxigenación, la cual de manera matemática la podemos representar de la siguiente manera. Ahora, si observamos bien, esto también es la OTR, que es la velocidad de transferencia de oxígeno, y esta la OUR,
el consumo de oxígeno a nivel poblacional. Ahora, si hacemos ciertas consideraciones, como que la concentración de oxígeno disuelto promedio en algún punto va a ser parecido a la concentración de oxígeno después de la reoxigenación, nos queda una ecuación de la siguiente forma. La cual también nos representa la ecuación de la línea recta, en donde para obtener el valor de KLA tenemos que hacer regresión lineal tomando estos datos en Y y estos datos en X. Bien, teniendo claro que esto es Y, que esto es M y que esto es X, procederemos a tabular los siguientes datos. Ahora, para nuestra primera fila tenemos que en X, que es T2 menos T1, será igual a el valor de 165 menos 150. Que nos va a dar igual a 15. Ahora, este valor se va a mantener constante. En cada una de nuestras sustituciones de las filas, el único que va a ir variando en el tiempo va a ser T2 y T1 siempre va a ser 150. Para el caso de Y, mi concentración de oxígeno disuelto promedio se refiere a aquella en la cual se da el corte de aeración, que para este ejercicio sería en el tiempo 15. Es decir, sustituimos acá menos mi concentración de oxígeno disuelto 1, el cual va a ser cuando se vuelve a reoxigenar el caldo, que es al segundo 150. Y otra vez, esta concentración de oxígeno disuelto promedio va a ser al segundo 15. Menos mi concentración de oxígeno disuelto 2, que sería al segundo 165. Hay que recalcar que tanto esta concentración como esta y esta se va a mantener constante, y las únicas que van a ir variando al paso de sustituir en cada una de las filas van a ser la concentración de oxígeno disuelta número 2. Para este punto ya realicé la sustitución de los datos. Como se pueden dar cuenta, T1 se mantuvo fijo en cada una de las filas y la que fue variando fue T2 con respecto a cada uno de estos datos. Al igual para el logaritmo natural, estos tres valores, como les había indicado, permanecen fijos en cada una de las filas y la única que varió fue la concentración de oxígeno disuelto número 2, igual correspondiente a cada uno de los tiempos que se utilizaron. Al realizar la regresión lineal obtenemos una R cuadrada de 0.9981 y una pendiente con valor de 0.02288, la cual es igual a la KLA. Ahora, realizando el análisis dimensional, tenemos que logaritmo natural de kilogramo sobre metro cúbico
sobre kilogramo sobre metro cúbico se vuelve adimensional sobre segundos. Entonces, KLA será igual a 0.0228 1 sobre segundos o segundos a la menos 1. Es así como finalizamos este video. ¿Alguna duda o comentario? Pueden dejarlos abajo. También pueden mandarme correo. Aquí también se los dejaré en los comentarios. Gracias.